Hola, ¿cómo les va? Bueno, les dejo un video, o les grabo, mejor dicho, un video con lo que vimos en la clase número 8. ¿Sí? 8 o 9, no, perdón. Esta fue la clase 9. Bien. eh, Estuvimos hablando un poco acerca de lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Que continuamos con el simple present. El simple present lo utilizamos para hablar de qué? De rutinas, ¿sí? Y luego estuvimos hablando un poco acerca de estas preguntas con WH, ¿sí? Como por ejemplo, what, where, when, who, ¿sí? Que tienen en común que todas empiezan con WH, por eso las conocemos como WH, ¿sí? Y la utilizamos para aprender o para saber información más específica. Bien, la clase pasada arrancamos con un tema nuevo. Empezamos con el present continuous, que es un tiempo verbal. Este tiempo verbal lo utilizamos para hablar de cosas, de situaciones que están sucediendo en este momento. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, we are studying English. We are learning English. O I'm reading this book. ¿Sí? Son cosas que están sucediendo en este momento. Fíjense, acá cambia, ¿sí? Ya el verbo principal no lo ponemos con S, ¿sí? Acá fíjense cómo lo hacemos. Acá les compartí la regla, ¿sí? Entonces, primero nuevamente vamos a escribir el pronombre personal, la persona. Dependiendo de la persona, vamos a escribir el verb to be, ¿sí? Van a tener que repasar nuevamente las primeras clases, ¿sí? Para saber cuál de estas palabras correspondía a cuál persona, ¿sí? Entonces, cuando tenemos I, usamos am. Cuando tenemos he, she o it, usamos is. Cuando tenemos we, you y they, usamos are. Más el verbo principal que va a terminar en ing, ¿sí? Entonces, la oración quedaría I am running, he is running, we are running, ¿sí? Así en el afirmativo. Y en negativo tendríamos que escribir nuevamente el pronombre personal más el am not, ¿sí? O isn't, que sería la forma corta de decir is not. O aren't, que es la forma corta de decir are not, ¿sí? Entonces van a escribir la persona más el verb to be en negativo más el verbo terminando en ing, ¿sí? Bien, a tener en cuenta. La mayoría de las veces los verbos van a agregar ing, ¿sí? La mayoría de las veces. Excepto cuando terminan en e. Cuando los verbos terminan en e, al pasarlos a ing, vamos a quitar la e y escribir directamente ing, ¿sí? Observen que acá le sacamos la e. Entonces quedaría, por ejemplo, she is living, ¿sí? Y cuando tenemos una palabra corta, un monosílabo, y termina en vocal y consonante, a la hora de agregarle la ing también se le va a doblar la última consonante, ¿sí? Observen, la palabra es corta, es un monosílabo, termina en vocal y consonante, entonces a la hora de agregarle la ing, le agregamos la última consonante, ¿sí? Bien. En la actividad 1 van a escribir los verbos con ing, ¿sí? Así que presten atención a estas reglas. Bien. En la actividad 2 van a tener que escribir oraciones en afirmativo y negativo, ¿sí? Si tiene esta barra, la van a hacer en afirmativo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos he read a comic. Entonces nosotros primero vamos a formar la persona, luego el verbo que dijimos que tenía que tener
Bien, les estaba explicando cómo hacer en la actividad 2. En la actividad 2 tenemos que escribir oraciones en afirmativo o negativo. Si tenemos esta barra, la vamos a hacer en afirmativo. Y si tenemos esta cruz, la vamos a hacer en negativo. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Primero tenemos que escribir la persona, ¿sí? He. Luego tenemos que escribir la parte del verbo. ¿Y cómo hacíamos para escribir la parte del verbo? Teníamos que fijarnos la persona. Cuando tenemos he, usamos is. Y el verbo terminando en ing. Entonces, he is. El verbo es read. Y le tenemos que agregar la ing. Reading. He is reading. Y la parte final. A comic. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos que escribir esta oración en negativo. Escribimos primero la persona. They. Cuando teníamos they, ¿cómo hacíamos? They, y dijimos que era negativo además. Entonces, they aren't, y el verbo terminando en ing. They aren't listening. Y lo que queda, to us. ¿Sí? Entonces, van prestando atención, ¿sí? Primero la persona, luego la parte del verbo, que van a tener que chequear acá en el cuadrito, y el resto, ¿sí? Bien. Ahora les explico cómo hacemos preguntas en presente continuo, ¿sí? Primero, bueno, si tenemos una pregunta con WH, va a ir la pregunta con WH. Luego, tenemos que escribir el verb to be dependiendo de la persona que tengamos acá detrás, ¿sí? Entonces, si tenemos I, vamos a escribir am. Si tenemos he, she o it, vamos a escribir is. Si tenemos we, you, they, vamos a escribir are. Y por último, el verbo, ¿sí? Vamos otra vez. Si tenemos pregunta con WH, la pregunta con WH. Luego, dependiendo de la persona que tengamos, vamos a escribir am, is o are. Luego, la persona. Y luego, el verbo principal terminando en ing. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo lo contestamos? Contestamos yes, si es sí, más la persona, más el verb to be. ¿Sí? Por ejemplo, yes, I am. Yes, he, she, or it is. Yes, we, you, they are. Y si contestamos que no, vamos a escribir que no, más la persona, más el verb to be en negativo. ¿Sí? No, I'm not. No, he, she, or it isn't. No, we, you, they aren't. ¿Sí? Acá, olvídense del do y el does, ¿sí? Esto es otra cosa. Acá tenemos que tener en cuenta el verb to be, ¿sí? Bien. Ahora tenemos que armar, en la actividad 3, tenemos que completar las oraciones y contestarlas, ¿sí? Entonces, primero vamos a completar las preguntas. Cuando teníamos he, ¿qué palabra usábamos? A ver, cuando teníamos he, usamos is. Entonces acá vamos a escribir is. Y luego el verbo tiene que estar en ing. Acá el verbo es smile, ¿sí? Entonces, is he smile? La regla decía que cuando terminaba en e, ¿sí? Se le borraba la e y se escribía una ing. So, is he smiling? Bien. Habíamos dicho que cuando teníamos una barra, lo teníamos que contestar en afirmativo. Entonces, is he smiling? Yes. La persona es he. Yes, he. Y cuando teníamos yes, he, escribíamos is. Yes, he is. ¿Sí?
Bien, y ahora vamos a hacerlo en negativo. Perdón, primero tenemos que armar la pregunta, ¿sí? Cuando teníamos they, vamos a ver qué teníamos que escribir adelante. Tenemos they, entonces vamos a escribir are. Are they? Y tenemos la palabra dance, ¿sí? Dance. Habíamos dicho que cuando el verbo terminaba en E, lo borrábamos y escribíamos ing, ¿sí? So, are they dancing? Acá la respuesta tiene que ser que no, ¿sí? Entonces vamos a escribir no. La persona que teníamos era they. Entonces, cuando teníamos no they, ¿qué escribíamos? No, they aren't. No, they aren't. ¿Sí? Y así van a hacer lo mismo con los que faltan. Good. Bien, y por último, en este texto, tienen que completar los espacios con el verbo que está entre paréntesis en present continuous. ¿Sí? Nuevamente les digo, olvídense del don't y el does. ¿Sí? Acá van a tener que seguir la regla del present continuous. ¿Sí? Entonces acá tenemos not talk. ¿Sí? Entonces quedaría, tenemos la persona I. Cuando teníamos la persona I y en negativo, a ver cómo lo hacíamos. I y en negativo queda I'm not y el verbo terminando en ing. Es por eso que acá quedó en I'm not talking. Bien. Ahora nuevamente. Today I tenemos otra vez. ¿Sí? Pero en afirmativo. Entonces, ¿cómo lo hacíamos en afirmativo? I más el am más el verbo terminando en ing. Entonces, I am visit y hay que agregarle la ing. Entonces, I am visiting. ¿Sí? Y van a hacer lo mismo con el resto. ¿Sí? Presten atención la persona que tienen delante. Dependiendo de la persona que tienen delante, tienen que escribir am, is o are. Y luego, este es el verbo que, el que está entre paréntesis, el que tienen que escribirlo con ing. ¿Sí? Así que bueno, alumnos, eso es todo. Y cualquier duda que tengan, me preguntan, ¿sí? Este tema lo tenemos que seguir practicando igualmente. Así que bueno, háganlo y la clase que viene lo vemos o lo vamos viendo cuando me mandan los trabajos, ¿sí? Así que bueno, que tengan una buena semana.